Bienvenidos a la aula máxima de la Corporación Universitaria Republicana para desarrollar el conversatorio "Se cumplen en Colombia los principios constitucionales", evento organizado por el Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Republicana y la Confederación Colombiana de Consumidores. Les voy a presentar rápidamente a la mesa directiva que nos acompaña el día de hoy y a los invitados especiales. Se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico de la Corporación Universitaria Republicana, la doctora Claudia Yolima Forero, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Corporación Universitaria Republicana. Nos acompaña también el doctor Ariel Armer Arenas, fundador y presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores desde 1970. Fue promotor de la Ley 7381 del Estatuto del Consumidor, llamado también Ley Armel. Se encuentra también con nosotros el doctor José Gregorio Hernández Galindo, que el día de hoy será panelista, y también el doctor profesor Pablo Lugari Castrillón, quien también será panelista. A continuación, saludo de bienvenida por parte del doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico de la Corporación Universitaria Republicana. Recibámoslo con un gran aplauso. Buenas noches a todos y a todas que nos acompañan en este evento, a los estudiantes, docentes, egresados que han tomado de su tiempo laboral, familiar, académico para estar en este evento que en las circunstancias actuales del país, de América Latina y del mundo cobra cada vez más importante, que los derechos y la vigencia de la Constitución Política Colombiana está directamente relacionada con los derechos y los deberes de todos nosotros los ciudadanos. Por convocatoria de nuestro consultorio jurídico y del Centro de Conciliación de nuestra misma Facultad de Derecho, tenemos a tres grandes e ilustres pioneros del pensamiento colombiano, maestros que son ejemplo de vida, que son posturas importantes. Hago una referencia especial al doctor Pablo Lugari Castrillón, que ha dedicado toda su vida al medio ambiente, a ser un paladín no solamente en el campo de las energías alternativas, sino también a la lucha para que en la normatividad colombiana, en la cultura de nosotros los colombianos, pensemos en el medio ambiente, en nuestra naturaleza, para las generaciones venideras y nosotros mismos. Y hago también una referencia de manera importante al doctor Ariel Arner Arenas, quienes nosotros, desde nuestras épocas de estudiantes, desde nuestras épocas de ciudadanos, aún de niños, lo escuchábamos en nuestra televisión, las televisiones que tenían los hogares colombianos por allá en la década del 70, ya lo escuchábamos en su programa cotidiano, luchando, recalcando, creando la cultura del respeto al consumidor, su voz, su postura académica, beligerante, de principio, de valores, está aquí con nosotros. No ha interrumpido su lucha en el respeto, la dignidad al consumidor. ¿Quién es el consumidor? Nosotros, los ciudadanos. Y está también con nosotros el maestro, como yo siempre le he dicho, José Gregorio Hernández Galindo. Con él no solamente nos acercan principios fundamentales del derecho, sino también del periodismo y de la comunicación desde hace muchos años. Para los que no recuerdan, el doctor José Gregorio Hernández hizo parte del embrión de la Corte Constitucional Colombiana. Él inició con muchos otros grandes juristas en nuestro país a construir el derecho constitucional colombiano en una constitución
que estaba estructurada, pero no estaba implementada y no teníamos esa cultura. Él estuvo en esa primera constitución, a él le debemos gran parte de sentencias vigentes de doctrina jurídica, y es un honor para la corporación republicana, para nuestra corporación universitaria, el tener a estos tres grandes maestros, no solamente por su ideario de pensamiento, sino porque son maestros de ejemplo, de dignidad, de ética e indudablemente de conocimiento. Para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para nuestros empleados, el contar con un esfuerzo tan grande que ha hecho la doctora Claudia Yolima de invitarlos, de convocarlos, de organizar este evento, es de un especial reconocimiento de toda la dirección de la corporación y de manera especial de nuestro señor rector, el doctor Gustavo Telles Pandillo. Muy amables y gracias por su asistencia y su participación. Muchas gracias, doctor Alejandro Castillo. A continuación, escucharemos las palabras del presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores, doctor Ariel Armel Arenas. Recibámoslo con un gran aplauso. Me complace mucho regresar hoy de nuevo a esta importante universidad. Me honro mucho en estar aquí en la compañía de dos grandes colombianos, el doctor José Gregorio Hernández y el doctor Pablo Lugari. La verdad es que la Confederación de Consumidores, que está cumpliendo por fortuna 50 años de existencia, se siente muy honrada de estar hoy acá, porque estamos precisamente tratando de organizar una nueva jornada con las universidades de Bogotá, con el objeto de hacer una tarea mucho más profunda en la explicación y en la defensa de los derechos de la comunidad. Queremos nosotros, en nombre pues de la Confederación de Consumidores y de las centenares de ligas que la forman en todo el país, reiterar nuestra invitación a esta gran universidad para que cerremos fuerzas y precisamente adelantemos esa campaña que haga de la Universidad Republicana y de sus estudiantes precisamente lo que nosotros necesitamos hacer con todas las universidades del país: convertirlas en centros de desarrollo del pensamiento, pero además convertirlas en ejes alrededor de los cuales se muevan las ideas del derecho para proteger precisamente los derechos de la comunidad. Muchas gracias por invitarnos de nuevo, y no quiero quitarle tiempo a nuestros dos grandes conferencistas, por eso los dejo con el doctor José Gregorio Hernández, con el doctor Pablo Lugari, que son dos grandes patriotas que nos honran con su compañía en la noche de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ariel. A continuación daremos inicio de manera oficial con los dos panelistas invitados el día de hoy. Se los voy a presentar rápidamente. Iniciará la charla el profesor Pablo Lugari. Él es fundador y director general de la Fundación Centro Las Gaviotas, doctor honoris causa en Ciencia y Tecnología por la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, Premio Mundial CERI, Cero Emisiones de la Universidad de Naciones Unidas en Tokio de 1997, elegido como colombiano ejemplar por el periódico El Colombiano de Medellín en el año 2006, es pionero en el aprovechamiento de energías renovables, experto en proyectos de desarrollo sostenible y tecnologías renovables. Ha demostrado además que en el trópico, hasta en condiciones muy difíciles, todo es posible.
Además, fue condecorado como payanés emérito con el escudo de Popayán por la alcaldía de la misma ciudad y es distinguido por el presidente de Italia con el título de comendador en junio de 2008, además condecorado con la Orden de la Estrella Italiana. Una vez él termine su postura, su conversatorio, habrá un tiempo para unas preguntas y posteriormente nos acompañará el doctor José Gregorio Hernández Galindo, es ex magistrado de la Corte Constitucional de la Sala Constitucional, viceministro de Comunicaciones, presidente de la Junta Administradora Inravisión, presidente de la Junta Directiva Caprecon, presidente de la Delegación Colombiana al Consejo de Administración de la Unión Internacional de Comunicaciones, UIT, en Ginebra, Suiza, delegado por Colombia a las reuniones de ministros de comunicaciones del Pacto Andino, celebradas en Caracas, Venezuela, Lima y Perú, secretario ejecutivo de la Subcomisión de la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación preparatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, fue rector de la Universidad Autónoma de Colombia, con juez de la Corte Constitucional, columnista de la cadena Caracol Radio, par académico del Instituto para el Fomento de la Educación Superior ICFES, par académico del Consejo Nacional de Acreditación CNA, ministro de Educación Nacional en la actualidad, fundador de la Oficina Profesional Consultores Abogados Publicaciones y Medios SAS y de la emisora virtual www.lavozdelderecho.com. Así que demos inicio a este conversatorio. Se cumplen en Colombia los principios constitucionales, escuchando al profesor Pablo Lugari Castrillón. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Quisiera lo primero darles un saludo de sustentabilidad, como es apenas lógico, para luego empezar a hablar del contexto de Gaviotas, ya es que un texto sin contexto es un pretexto. Y obviamente saludar a mis compañeros de mesa, al doctor Ariel Armel, un patriota ejemplar que ha hecho historia en las políticas del consumo responsable en nuestro país, a José Gregorio Hernández Galindo, que durante 9 años fue presidente de la Corte Constitucional de Colombia, al doctor Alejandro Castillo, vicerrector de la Universidad Republicana, a la doctora Claudia Yamile Forero, directora del Consultorio Jurídico y organizadora de este evento. Vamos pues a trabajar el pensamiento, a trabajar nuestra capacidad instalada mental, que es la superestructura de un país, por ende mucho más importante que la simple infraestructura. Vamos a colorear la palabra, a hablar produciendo no solamente la capacidad de razonar, sino la capacidad de motivar, de entusiasmar a todos ustedes. Mi padre tenía una frase que siempre me ha orientado en la vida, que decía: una persona con entusiasmo es más importante que un premio Nobel deprimido. Eso es lo que hace realmente los saltos mentales de la creatividad, máxime en la sociedad del conocimiento, que es la que estamos viviendo ahora. Esto nos permite entonces explicar cuáles son las miradas de Gaviota sobre el trópico, máxime que al estar ubicados en la franja ecuatorial somos el sumum del trópico, el trópico del trópico. No somos un país de 4 estaciones, que ha sido nuestra cultura predominante en todas las áreas. Allá siempre hemos creído que la razón, el orden y la lógica están en las ecuaciones profundas y misteriosas de la creatividad, que por el hecho de que ser misteriosas y profundas no quiere decir que no existan y que en un momento dado puedan salir a flote. Por eso este tipo de organizaciones, la universidad, que para mí es la diversidad en la unidad, la diversidad, que sea capaz de estudiar a la gente, de hacer a la gente que tenga la capacidad de hacer conexiones,
de ver cómo algo está conectado con otro, o con otra cosa, o entre las mismas cosas. Porque a veces la educación demasiado departamentalizada, demasiado sectorial, especializada, no permite armar el rompecabezas, que es finalmente lo que importa, porque las partes no se pueden comprender si uno no entiende y no abarca el todo. Por eso Leonardo da Vinci, ese sabio toscano, decía que todo está en todo, todo viene de todo, todo está hecho de todo y todo regresa a todo, máxime en un esferoide como es el planeta Tierra. Y Demócrito de Abdera, ese gran presocrático, también nos había dicho en una frase aún más sencilla, de que todo está en todo. Entonces, para mí, la educación del presente y del futuro, si queremos combatir el 50% de la pobreza que existe en el mundo, que hasta ahora es lo único sustentable de la pobreza, es la capacidad de que la imaginación nos permita hacer conexiones. A mí me dicen qué es lo que yo soy un complejista, es decir, una persona conectada. Eso es fundamentalmente lo que a mí me distingue. Por eso, nosotros en Gaviotas nos hemos atrevido a esbozar, con derecho a contradecirnos, obviamente. Si lo hizo Wittgenstein a los 10 años de haber predicado algo, ¿por qué no nosotros? En donde siempre hemos creído que la humildad es más productiva que el orgullo. Dentro de ese contexto es que voy a plantear esta teoría del todo, que dice que los cuatro elementos claves para la teoría de la sustentabilidad de la vida humana, la teoría del todo, son el agua, la atmósfera, es decir, el aire, la alimentación y el bosque, es decir, la infraestructura vegetal. Y por eso hemos enunciado esta propuesta, 4-4-42 sobre B, en donde 4 es el aire, el otro 4 es el agua, y el 42 es la alimentación. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano sin agua puede vivir 4 días, sin un aire apropiado puede vivir 4 o 5 minutos, y sin agua, y sin alimentación 42 días, según los últimos datos de Belfast, cuando hicieron huelga de hambre en Irlanda. Y todo eso estaría sobre B, o sea, el bosque, porque ninguno de estos elementos, agua, aire y alimentación, es posible si no tenemos una infraestructura vegetal que por lo menos cubra el 50% de las tierras emergidas y además conserve la capacidad de absorción y de intervenir en la dinámica bioquímica de la atmósfera de los océanos, que están muy afectados, muy degradados, especialmente por la acidez. Entonces, repito, 4-4-42 sobre B. Esa es nuestra, no ecuación, sería muy pretencioso, pero es una propuesta enunciada, una hipótesis. Y por eso, en Gaviotas, aunque hemos hecho diferentes proyectos en Colombia y en el mundo sobre energías renovables, siendo la más destacada la instalación para 5.000 apartamentos de agua caliente por energía solar al 100% en Ciudad Tunal, que fue considerada por la prensa mundial y por Naciones Unidas como la instalación más grande del mundo. Y esto nos inspiró entonces en Gaviotas sobre cómo tendrían que ser nuestras acciones. Por eso en Gaviotas estamos dedicados al agua,
al aire, a la alimentación y al bosque, a la infraestructura vegetal, para responder a esta ecuación para la sustentabilidad de la vida humana. No digo de las otras especies no humanas, que son muy importantes porque estamos en un mundo interdependiente, no entren dentro de esta ecuación. Lo que sucede es que tener todos los datos de los organismos vivos de la misma forma que tenemos de los seres humanos, pues es un trabajo dispendioso y todavía esa información, esa data es muy escasa, pero no por eso deja de ser importante. Empecemos por el B, por la infraestructura vegetal, por el bosque. Que si queremos salvar la humanidad, no se trata de salvar el planeta. El planeta está girando en la tercera órbita del sistema solar y puede durar, porque dicen que el Sol es el reactor de fusión nuclear, no fisión, sino de fusión nuclear, puede durar 5.000, 6.000 millones de años, según los entendidos. Es como salvar la humanidad. Y además nuestro planeta, que es rocoso, ni siquiera es consciente de que nosotros los habitamos. Unos habitantes injustamente llamados Homo sapiens sapiens, injustamente llamados. No es consciente el planeta eso. Entonces, en materia de bosque, en Gaviotas, en un sitio cerca de nada y lejos de todo, en donde pasamos de la utopía a la topía, de algo teórico a algo que existe. Cuando la mayoría de las utopías del mundo se han quedado escritas, nosotros en un esfuerzo continuado de 50 años las hemos podido realizar. Por eso hemos pasado de la utopía a la topía. Le hemos quitado el U, que quiere decir no. En sabanas áridas, que durante 4 meses están secas, empezamos a discutir con un grupo de colombianos disciplinados e indisciplinados. Cuando digo indisciplinados, no lo digo en el sentido laboral, sino en el sentido mental. Que puedan pensar fuera de la caja, que le hagan honor a una frase de un gran amigo mío, un astrofísico llamado Carl Sagan, que dirigió la serie de Cosmos, que manifestaba en sus conferencias en la Universidad de Cornell en Estados Unidos que en ciencia y tecnología la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. Por eso tenemos que darles ventanas a la imaginación, a la creatividad, que en una sociedad del conocimiento es lo que produce los saltos del desarrollo, es lo que produce la zancada del desarrollo, es lo que le permite a uno no un mejoramiento continuo, sino realmente pasar de una situación a otra y que sobre esa otra el mundo a partir de ese momento hable diferente. Eso es creatividad. Obviamente, para la creatividad no hay manual, como a veces me preguntan, ¿no? Es algo que depende de situaciones y circunstancias muy personales y muy del ambiente en donde uno trabaja. Es decir, es casi imposible dar clases de creatividad. Entonces, por aquella época empezamos a sembrar unas especies locales que estaban en los bosques de galería de los llanos, que son manifestaciones degradadas de la Amazonia. Y vimos, después de varios años, de que no se podían trabajar. Domesticar una especie, como fue el caso del maíz, es un trabajo de muchísimas generaciones. Entonces, en uno de esos vuelos que yo hacía con frecuencia con mi gran amigo Mauricio Obregón, repasando los viajes de Cristóbal Colón, que le permitió a él tener un debate con National Geographic, que finalmente la revista reconoció que Mauricio tenía razón. En uno de esos viajes recorriendo la ruta de Colón, volamos encima de la selva de la Mosquitia y del Amazonas colombiano. Inclusive la Mosquitia nicaragüense era colombiana hasta 1928, que se le entregamos a Nicaragua a cambio de que ella reconociera la soberanía sobre San Andrés y Providencia a través del Tratado de Esguerra-Bárcenas. Y vimos cuando volábamos en un PA-18, que es prácticamente un jeep, un avión de lona, encima
del dosel de esta selva maya y encima de la Amazonia, vimos que había unas manchas de un pino tropical, un pino caribe, muy diferente botánicamente a los pinos que nosotros conocemos de la sabana de Bogotá. Y entonces yo le dije a Mauricio que me dejara, que me aterrizara en Managua, que yo iba a coger luego un carro con un vaquiano naturalmente y con morral, iba a recorrer ese bosque y a escoger unos conos de los pinos, que es a donde están las semillas. Y las trajimos a Gaviotas antes de que se hiciera un jardín de procedencias con el apoyo del Indelena y la FAO. Y nos dimos cuenta que esas semillas no progresaban. A los 6 meses prácticamente estaban secas o muy raquíticas. Entonces dijimos, ya que las especies locales no servían, ¿qué otra especie tropical, selvática obviamente? No nos salimos nunca de la razonabilidad tropical, podía servir. Y dijimos, tampoco sirvió. Pero en Gaviotas hacemos gimnasias mentales permanentes sin jerarquías. Y en una de ellas, alguien, no sé por qué, de golpe había leído algunos libros muy antiguos, me decía que esos pinos podían estimularse a través de las micorrizas, que es la unión del hongo con la raíz. Y entonces me devolví a ese mismo sitio, pero ya quedarme 15 días, y encontré que los pinos tropicales de mejor comportamiento tenían por debajo unos cuerpos fructíferos, o sea, hongos. Y me traje los hongos e hicimos una sopa micológica, que es una forma elegante de decir un caldo de hongos. Y los utilizamos regando el vivero y vimos que el resultado fue un poco sorpresivo. Gaviotas es en gran parte serendípico, las cosas se han dado por suerte. Lo demás sería un falso orgullo académico decir que eso estaba programado. Lo que pasa es que tuvimos la capacidad de asombrarnos frente a algo inaudito. Esa fue en realidad nuestro aporte. Y después de estos resultados, con la intervención de muchas personas, empezamos a sembrar hasta llegar a 8.000 hectáreas de pino caribe, que hoy por hoy es el bosque plantado en un sitio, en un solo sitio más grande de Colombia, cuando todos, sin excepción ninguna, a excepción de 2 o 3 amigos, decían que eso era algo absurdo, que no tenía presentación, que me estaba enloqueciendo. Que además es un estado a veces muy interesante, tener algún porcentaje de locura. Y cuando fui a presentar eso en una universidad que tiene facultad de ingeniería forestal, el poco prestigio que tenía, si es que lo tenía, se me estaba acabando cuando expuse el proyecto. Alguien inclusive alcanzó a gritar en una de las bancas: usted es un Goyeneche con barbas. No se sabe si todos saben quién era Goyeneche. Muy bien. Entonces, insistimos y después vimos un bosque extraordinario que en vez de aprovecharlo como madera, que es lo que todo el mundo hace, descubrimos, uno no inventa nada, uno destapa, uno descubre. Los demás son novelistas, uno lo que hace es destapar, quitar el velo. Que ese pino caribe tropical para zonas cálidas era un pino ideal para la producción de resina. Pensábamos que estábamos descubriendo algo, mentiras. Después de leer unos textos muy antiguos que compré en un libro de antigüedades de Bogotá, pudimos descubrir que Noé usaba la resina de los pinos de Arará para impermeabilizar el arca. Es decir, no habíamos descubierto nada nuevo. Y dijimos entonces, ¿por qué no le podemos sacar a estos pinos la resina? Y empezamos a trabajar, ensayo-error, ensayo-error. Hasta el punto de que montamos una planta de colofonia y trementina, que hoy día es el mayor ingreso de la Fundación Gaviotas, en donde hemos podido dar trabajo a un promedio de 120 habitantes, con unos muy buenos ingresos,
y grandes condiciones de estilo de vida. Esto es la forma de decirle a las gentes que en el sitio menos pensado, sin ninguna ventaja comparativa, distinto a la obsesión nuestra, era posible sembrar árboles. Porque para salvar la humanidad, no el planeta, el activo ambiental más importante, sin lugar a dudas, es sembrar un árbol. Si ustedes cogen un programa que encuentran en internet de World of Matter, que lo pueden bajar cuando quieran, han tumbado, han destruido 1.625.000 hectáreas solamente de enero a la fecha. Datos soportados por fotografías aéreas, no son datos adivinados. Por eso, con Ariel Almer, bajo su iniciativa, empezamos a promover la ley de la siembra obligatoria de árboles. El mundo tiene un déficit extraordinario en siembra de árboles, que desafortunadamente no alcanzó a pesar a la plenaria del Congreso cuando ya había sido aprobado en las comisiones respectivas. Proyecto que ya vamos nuevamente a insistir, porque si algo distingue al doctor Almer es la tenacidad demostrada en los 50 años que lleva dirigiendo la Confederación de Consumidores. Todo esto es muy importante porque la Constitución colombiana es la que tiene más artículos para la defensa del medio ambiente, no sé si del mundo, pero es una de las que más tiene, que el doctor Hernández después con su sabiduría nos podrá explicar. Entonces, también sostenía en las conferencias que he dado en varias universidades, de que por qué las universidades colombianas, no porque nadie se los obligue, no empiecen a montar viveros, por lo menos que produzca cada uno 1 millón de árboles al año, para entregarlos gratuitamente. Nadie va a recibir un árbol para quemarlo, y que lo siembren donde quiera, en cualquier parte donde haya espacio. Pero eso no se ha podido hacer. Decía también en la Universidad Carnegie Mellon de que yo me acuerdo muy bien, porque estuve en ese lanzamiento en una multitud de unas 5.000 personas en la Universidad de Rice en Estados Unidos, cuando John Kennedy dijo: vamos a lanzar, vamos a ir a la Luna. Y esto lo propongo porque es algo difícil, y es algo que el liderazgo norteamericano lo puede hacer. Y en un discurso de una factura intelectual y literaria extraordinaria, produjo realmente una emoción casi indescriptible en el auditorio. Luego a Von Braun, que fue el director del proyecto a la Luna, Wernher von Braun, le preguntaron que por qué se había demorado 10 años en proponer con éxito el viaje a la Luna y luego otros 10 en hacerlo, 8. Entonces dijo: mi querido amigo, era un periodista del Washington Post, yo he podido vencer con mi tecnología y mi creatividad la gravedad, estudiando mucho a Newton, y la he vencido. Pero durante ese mismo tiempo, para mí fue imposible vencer la burocracia de Washington. Es decir, poder articular la burocracia con el ritmo de la imaginación creativa es prácticamente imposible. Sobre eso hay otra anécdota. El presidente Mitterrand invitó a uno de los líderes de Silicon Valley, de la ciudad de San José, no sé si fue Steve Jobs o Bill Gates, no me lo acuerdo muy bien, a decirle: ¿y usted por qué no empezó su empresa aquí en París, en Francia? Entonces dijo uno de ellos dos, no me acuerdo cuál: es que, presidente Mitterrand, en Francia las normas urbanas no nos permiten iniciar una fábrica en un garaje. Todos los grandes del conocimiento, todos empezaron en un garaje. Finalmente, el portentoso, el verdadero no recurso humano, muy mal empleado, talento humano, es en la superestructura mental de una persona y en su obsesión de hacer algo. Y todos empezaron prácticamente sin recursos. El único recurso lo tenían en su capacidad mental, en su cabeza.
que además, como es más o menos redonda, le permite dar vueltas a la imaginación. Y obtuvimos entonces diferentes distinciones nacionales e internacionales en el sentido de hacer un bosque en donde nadie de Colombia o del mundo lo aconsejaba hacer. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ese es nuestro aporte puntual y mental. Nosotros somos sentipensantes, sentimos y pensamos y actuamos. De Gaviotas al primer número de esa ecuación, 4. Perdón, al denominador, al B, ese es el aporte de Gaviotas. Ahora miremos cuál es el aporte de Gaviotas al A, o sea, al agua, al 4, que dice agua. La vida, fíjense en esto, y ustedes pueden consultar cualquier diccionario, porque a veces las cosas están tan cerca de uno que no las ve, como dice el bolero. Estás tan cerca de mí que no te veo. Por eso uno, para ver a la pareja, tiene que bailar a distancia. De otro contrario, es un baile de masas que no se ven entre ellos, ¿no? Y esto también se aplica en la creatividad, que uno no ve las cosas que tiene el agua. El agua es un mineral. Repito, el agua es un mineral. Y de ese mineral, en los caldos primogénios, por la acción de la radiación solar, se originó la vida. Imagínense. ¿Quién va a pensar que de un mineral que tiene 3 estados se originó la vida? Es el mineral más importante de la biosfera. Y eso le hace a uno entender que el agua es de una importancia primordial. Uno mismo, cuando nace es un 90% de agua, cuando está en la edad promedio de todos ustedes es un 70% de agua, y curiosamente es la misma composición del planeta Tierra, 70% de agua, y debiera llamarse planeta Aqua y no Tierra. Es la primera injusticia de tipo nominal. En cuanto al agua, entonces, pudimos comprobar con nuestros datos meteorológicos que cuando pasa una nube por encima del bosque de gaviotas, esa nube es condensada por los árboles y se crea entonces una mayor precipitación que ayuda obviamente a un desarrollo muy superior del bosque que en otros sitios. ¿Cuántos minutos me quedan? Que el tiempo es lo único no renovable. 4. No, yo iba a hacer preguntas y me las hice yo mismo. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, entonces, en otra oportunidad les explicaré la contribución nuestra del aire y la contribución nuestra a la alimentación. Y luego eso lo vamos a ensamblar en lo que hemos llamado en Gaviotas un POC, programa obsesivo compulsivo, no desde el punto de vista psiquiátrico, sino de trabajo de la creatividad, donde la gente está orientada a eso, que es plantear, compitiendo con los precios de la vivienda de interés social, una vivienda que sea capaz de generar su propia agua, su propia electricidad, de aprovechar, porque uno no fabrica agua, de aprovechar su propia agua, de aprovechar la electricidad, la energía en forma eléctrica, y al mismo tiempo desarrollar un mal llamado pozo séptico, sino un recipiente para una circulación bacteriológica anaeróbica de aguas residuales, para que en algún momento, en un país que tenga la audacia de hacer eso, como la que tuvo Mario Calderón al apoyar a Gaviotas prácticamente en contra de todo el mundo, nosotros podamos decir, vamos a hacer un barrio de 200 viviendas con póliza de seguro totalmente desconectado. Es lo que se llama un barrio de prosumidores, que consumen lo que ellos mismos producen. Fue una denominación que le dio mi amigo Alvin Toffler a ese tipo de circunstancias. Eso ya será otro motivo. Ahora, en este espacio tan egoísta que reservé para ustedes, puedo responder algunas preguntas. Y además invitarlos mañana a la entrada del libre a un seminario llamado Futurible, que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 12 del día en el Gimnasio Moderno, con la intervención, entre otros, de Julio Carrizosa y Jorge Reynos,
y la mía, naturalmente. Entonces, ahora sí, tienen derecho, dentro de esta dictadura del tiempo que me tomé, a hacer una pregunta. Muy bien, ¿alguien del público que quiera hacer la primera pregunta? Bueno, veo que es un público tímido. Entonces, ¿hay una pregunta? Una mujer. Las mujeres se atreven, señor. Muy bien. Acá Acá hay una. Buenas noches. Doctor, quiero preguntarle sobre el proyecto Gaviotas. Gaviotas es un segundo, por favor, una le gran alcanzamos el micro. ¿Cómo? No te oye. Ya le llaman el micro. Buenas noches. Doctor, quería preguntarle sobre Gaviotas. ¿Es una gran experimental o algo así? No, a ver. Gaviotas jurídicamente es una fundación. Sobra decir sin ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Ambas cosas. Y sin ánimo de lucro. O sea, sin lucro y sin lucro. Entonces, Gaviotas es una comunidad imperfecta, llena de problemas, pero decente. Los problemas los tramitamos. Autosostenible. Gaviotas no acepta donaciones desde hace 40 años. Impulsada por energías limpias, renovables, cariñosas, autónomas, en donde además la gente, la gran mayoría, siempre hay gente descontenta en una comunidad, vive en armonía productiva con la naturaleza productiva, generando ingresos, pero no impactándola negativamente, sino todo lo contrario, positivamente. Nosotros emitimos 89.000 toneladas de dióxido de carbono y capturamos 1 millón. O sea que afortunadamente la atmósfera no tiene tierra, porque además de compensar nuestra propia contaminación, nos alcanza para regalar 900.000 toneladas de captura de carbono. Entonces eso es muy significativo. Y que además entender que en esta comunidad lo comunitario y lo individual están cercanos. Existe obviamente lo individual, que además es fundamental para la creatividad, pero lo comunitario también está cercano. Es una simbiosis de lo personal y lo comunitario. Y además, finalmente, aspirar, como lo estamos logrando, a una larga vida, pero saludable. Porque una larga vida sin salud y sin por lo menos alguna felicidad, no la felicidad en el sentido etéreo de la palabra, sino por lo menos entender la felicidad cuando una comunidad hace las cosas bien y hace las cosas con amor, porque yo creo que la posmodernidad para nosotros es la civilización del amor. Y siempre he sostenido que el invento más importante de la humanidad es cuando los habitantes de una caverna, en épocas cavernícolas, valga la redundancia, pudieran salir de su refugio sin que los habitantes de la caverna vecina los atacaran. Es cuando la gente entendió la otredad y el reconocimiento. Eso es mucho más importante que el fuego, que el avión, que el internet, que todo lo que ustedes quieran. Porque además, la paz debe ser algo connatural al ser humano. Es casi su esencia. Y eso es lo que nosotros creemos, con muchos defectos, pero con un buen balance final, haber logrado en Gaviotas, en 50 años de trabajo delicioso. Son cuando los problemas los tramitamos y nos producen satisfacción, porque nunca hemos llegado a conflictos violentos o de otro tipo para solucionarlos en las condiciones más lejanas de Colombia. Y para terminar, ya que no hay tiempo para más preguntas, quiero repetir una frase con la que siempre termino mis intervenciones, que la madurez es realizar los sueños, y el que no sueña es porque está dormido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Paolo Lugari.
A continuación, escucharemos la intervención del doctor José Gregorio Hernández. Recibámoslo con un gran aplauso, por favor. Ante todo, presento un saludo cordialísimo a los asistentes, a los profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Republicana, igualmente al señor vicerrector académico de la universidad, el doctor Alejandro Castillo Rivas, a la doctora Yamile Moreno, directora del consultorio jurídico, al doctor Paolo Lugari, felicitándolo de manera muy especial por su intervención que acaba de concluir, y claro está, al doctor Ariel Armel Arenas, presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores, para quien precisamente a propósito de los 50 años de una confederación que se erigió y que durante medio siglo ha cumplido con la función que desde el comienzo se propuso, pido a todos ustedes un aplauso. Porque en realidad lo que ha hecho el doctor Ariel Armel es digno de ser destacado, y a medida que el tiempo transcurre, cuando nos damos cuenta de que un tema como el que tratamos hoy, el de la verdadera prevalencia de los principios y derechos constitucionales frente a lo que pasa en el país, cuando percibimos que hay unas realidades muchas veces ajenas a las normas y unas normas ajenas a la realidad, pues ver que una institución como esta ha defendido derechos incansablemente, con gran tenacidad, como decía el doctor Lugari, pues es algo digno de encomio, es un gran ejemplo, y creo que las instituciones colombianas le deben mucho al doctor Ariel Armel, quien además introdujo en la Constitución Política de Colombia de 1991 una norma que no me puedo resistir a mencionar, puesto que aquí estamos hablando de los principios y de los derechos. El artículo 78 de la Constitución Política: la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado, y esta es una democracia participativa, garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho, las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos. Esa norma está desarrollada después por la ley, no por una ley, por varias leyes que están hoy vigentes, afortunadamente para Colombia. Todos somos consumidores o todos somos usuarios, y de alguna manera todos hemos sido beneficiados por la actividad que ha desarrollado la Confederación Colombiana de Consumidores 50 años. Doctor Ariel, doctor Lugari, señor vicerrector, señora directora del consultorio, hablar acerca de los principios constitucionales es algo que resulta en la época actual de la mayor trascendencia. Y ello porque en la vida actual colombiana, en donde en este momento estamos preocupados por la campaña electoral, pero en otros por los asuntos de trámite normal, habitual, de la actividad del Estado y la lucha contra la violencia, la búsqueda de la paz, la implementación de la paz, etc.
Todo esto nos distrae a veces de lo que más debería importar a un ciudadano común y corriente: la vigencia de las instituciones en una democracia, la vigencia de los valores que la Constitución estipula, la vigencia de los principios que están orientados a la realización de esos valores, la vigencia y efectividad de los derechos y la realización de las finalidades del Estado. Si ustedes repasan el contenido de la Constitución Política Colombiana de 1991, se encuentran ante todo con el preámbulo de la Constitución, al que no le daba ninguna importancia la jurisprudencia anterior, la de la Corte Suprema de Justicia, que tenía un enfoque positivista. Decía la Corte Suprema de Justicia que el preámbulo de la Constitución, aquello para nuestros estudiantes de Derecho que precede a la Constitución, el preámbulo es algo que se encuentra antes de otra cosa. Esto que acabamos de hacer al referirnos a la Confederación de Consumidores es un preámbulo para ingresar en el tema del que estamos tratando. Y ustedes ven que hay una gran conexidad entre una cosa y la otra. Pero para esa jurisprudencia positivista de la Corte Suprema de Justicia, el preámbulo, aquellas expresiones que anteceden a la Constitución, no tenía ningún valor normativo, no era vinculante, no era un deber ser, que es lo que corresponde a una norma jurídica, era un querer ser, un propósito, una buena intención, una buena voluntad, una búsqueda, pero no consagraba en su sentir principios, no consagraba en su sentir directrices, no plasmaba valores y no podía establecerse ninguna comparación entre una norma de la ley, por ejemplo, y un principio del preámbulo de la Constitución anterior, la de 1886, porque esa introducción a la Constitución, ese preámbulo, no tenía una forma específica de norma jurídica. Como lo saben nuestros estudiantes de Derecho, una norma jurídica está integrada por un antecedente, un consecuente y una hilación o un vínculo entre los dos elementos, de tal manera que, dado A, se nos enseña desde primer semestre, debe ser B. Si B no es, tiene que producirse la consecuencia C, que es la sanción. Por eso decimos que toda norma es esencialmente coercible. Pues bien, el preámbulo de la Constitución no presenta esa forma. Entonces decía la Corte Suprema, como no es una norma, no surte un efecto de vincular al ciudadano ni a las autoridades, ni produce ningún efecto práctico. La Corte Constitucional, una vez puesta en vigencia la Carta del 91 y habiendo entrado en el año 92 a ejercer sus funciones, una de las primeras sentencias que dictó vino a modificar radicalmente esa jurisprudencia, y dijo la Corte que el preámbulo sí es vinculante y que, si bien no es una norma, es más que una norma, porque consagra las grandes directrices del ordenamiento jurídico, y es con arreglo a esos postulados del preámbulo que debe interpretarse y entenderse toda norma jurídica y que debe aplicarse la Constitución. En ese preámbulo de la Constitución de 1991 aparece la referencia a las finalidades que buscó el constituyente: fortalecer la unidad de la nación, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Bueno, y agrega, comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana y por ello decreta, sanciona y promulga la Constitución. Fíjense ustedes cómo hay una relación entre esa búsqueda del preámbulo y la Constitución misma, lo que quiere el preámbulo. Entonces distingamos inicialmente entre los valores y los principios. ¿Qué es un valor? En términos muy descriptivos, diríamos que un valor para cualquier persona es aquello que quiere la persona realizar, aquello que busca, aquello que le parecería bien para su propia vida. Hay unos que depositan el mayor valor de su existencia en el dinero, otros en el amor, otros en el poder, en fin. Hay valores para cada persona y cada persona tiene su escala de valores. Y no todas las escalas de valores son iguales. Habrá quienes tienen el valor, por ejemplo, del dinero por encima de cualquier otra consideración. Y entonces no importa cómo, hay que conseguir el dinero, que es uno de los motivos por los cuales existen elementos como la corrupción o como la delincuencia en muchas de sus peores expresiones. Pero también una sociedad tiene sus propios valores, los va edificando, los va construyendo. La sociedad en su interior se pone de acuerdo qué es realmente lo que quiere, hacia dónde desea la sociedad que se dirijan los esfuerzos de sus autoridades y qué es lo que buscan los habitantes que se acogen al ordenamiento jurídico en ese territorio. Y ocurre que nuestra Constitución consagra unos valores. Ahí encontramos el valor de la igualdad, el valor de la justicia, el valor del trabajo, el valor del conocimiento, el valor de la libertad, el valor de la paz, que es mucho más que un simple documento que se firme. La paz es algo mucho más grande, mucho más trascendente que un papel, ¿no? Son valores que en la sociedad resultan indispensables para que esa sociedad satisfaga las ambiciones de sus habitantes. Y la Constitución, en desarrollo de la función que le corresponde estructurar esa sociedad, establece también unos principios que no se confunden con los valores. Los principios son directrices de comportamiento, son reglas, grandes reglas, que van ordenando a esa comunidad. Pensemos en el principio de prevalencia del derecho sustancial, por ejemplo, que es tan importante en materia de administración de justicia. Según ese principio, para lograr una verdadera justicia, para llegar al fondo de la justicia, para dar a cada cual lo que le corresponde, como decía Ulpiano desde la época del derecho romano, no puede sacrificar los derechos y los valores materiales o sustanciales o el contenido de los derechos por aspectos puramente formales o externos que a nada conducen. Y muchas veces pasa así. En los fallos judiciales a veces encontramos unas contradicciones enormes en donde se sacrifica un derecho de fondo por algo puramente formal. Yo he criticado, por ejemplo, en esta época he criticado mucho, inclusive en salvamentos de voto. Yo soy actualmente conjuez del Consejo de Estado y he depositado ya varios salvamentos de voto en relación con una teoría que se inventaron para la acción de tutela que se estableció para la realización de los derechos, y se la inventaron jurisprudencialmente porque no está en ninguna norma jurídica. Es una tesis según la cual cuando una sentencia judicial pudo haber violado derechos fundamentales y yo perjudicado en mis otros derechos por vulneraciones del debido proceso o por cualquier tipo de violaciones, me dirijo al juez
para ejercer la acción de tutela, pero se inventaron un término de 6 meses. Dice que un principio, entre comillas, de inmediatez, y dijeron, si usted contra esa sentencia presenta la tutela solamente después de pasado un día o 2 días tras los 6 meses, ya usted no tiene ningún derecho. Le pueden haber vulnerado los derechos los más importantes, se los pueden haber amenazado, pueden haber atropellado la Constitución en esa sentencia. Usted presentó demasiado tarde frente a una jurisprudencia, no a una norma, la acción de tutela, cuando el artículo 86 de la Constitución es sumamente claro, totalmente distinto de esa jurisprudencia que han creado los tribunales. Dice el artículo 86 de la Constitución que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar. No dijo que dentro de los 6 meses, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Pero ahí está la jurisprudencia que te pone el obstáculo y te dice, no tienes ningún derecho si no hubo inmediatez, es decir, si no presentaste la demanda dentro de los 6 meses, lo cual es, a mi juicio, y respetando muchísimo esa jurisprudencia, pero a mi juicio contrario a la Constitución. Pero vamos a recordar, respecto de principios y respecto de derechos especialmente, lo que ocurría en Colombia antes de la Constitución del 91. Cuando se aprobó la Constitución de 1886, que era una buena Constitución sin duda, pero una Constitución que estaba muy bien para su tiempo. Estamos hablando de los finales del siglo XIX. A esa Constitución le faltaron muchos elementos que hoy tenemos, que hacen parte del concepto actual del derecho, un derecho vivo, un derecho que tiene que ver con elementos como los que subrayaba el doctor Pablo Lugari, que eran totalmente ignorados en esa Constitución de 1886. Y allí se hablaba más que todo de los derechos llamados de primera generación, y no se hablaba de derechos que a medida que el tiempo ha transcurrido la sociedad ha ido construyendo, como los derechos de segunda y tercera generación, que son hoy derechos importantísimos, trascendentales para la vida de la colectividad y para el respeto a la dignidad de las personas. Resulta que en esa Constitución, en sus primeros artículos, se hacía referencia a derechos civiles y garantías sociales, allá en el artículo 16 de esa Constitución, y después de los artículos permanentes había unos artículos transitorios que estaban marcados con letras, en lugar de los números, letras, artículo A, B, C, D, y en varios de esos artículos marcados con letras había unas restricciones a los derechos, y casi que se decía no es tan importante garantizarlos de manera inmediata. Y a medida que se fue aplicando la Constitución de 1886, fueron haciéndose ciertas para la jurisprudencia, para los abogados, para la colectividad, unas ideas que conspiraban realmente contra los derechos. Porque, por ejemplo, ocurría que no se le creía tanto a la vigencia efectiva de la Constitución como a la de la ley. Había como, y esto proviene tal vez del derecho francés, tenían la idea de que la Constitución como que plasmaba ilusiones, formas de contemplar esos derechos muy lejanas
al ciudadano común y corriente. No se podía apropiar el ciudadano de la Constitución. Y por eso, y a mí me llamó mucho la atención, en mi primer año de carrera, encontré un artículo en la Constitución que decía que ese título tercero de la Constitución, en donde estaban los derechos civiles y las garantías sociales, ese título tenía que ir en el Código Civil, encabezando el Código Civil. ¿Por qué tiene que ir en el Código Civil si ya está en la Constitución? Porque se tenía la idea de que solo mediante la ley se podía realizar la Constitución. Entonces, si no estaba en el Código Civil, como que nadie podía hacer valer eso. Si estaba en la Constitución, era lejana. Si lo metíamos en una ley, que era el Código Civil, pues entonces ahí estaba la posibilidad real de que los jueces fallaran respecto a esa normatividad. Y así ocurría. Uno iba a un juez para que el juez resolviera sobre una posible violación a un derecho plasmado en la Constitución, y era muy fácil que le contestaran: sí, pero es que ese derecho infortunadamente está en la Constitución, pero no está reglamentado por la ley. Esperemos a que haya un reglamento en la ley para que ese derecho pueda hacerse efectivo judicialmente. Y todo esto se complementaba con la teoría de que para yo hacer valer mis derechos tenía que encajar mi pedimento, mi solicitud ante los jueces en un determinado proceso. Entonces yo tenía que buscar el proceso, ¿no? Y tenía que buscar el motivo por el cual acudir al proceso, encajar allí, y sobre entonces ya el juez me tramitaba lo correspondiente. No había una norma que cobijara por regla general todos los derechos y que permitiera acudir a la jurisdicción para que hiciera valer esos derechos. Así ocurrió durante mucho tiempo, y con frecuencia se rechazaban demandas en los juzgados y en los tribunales por ese motivo. No había forma de realizar el derecho, de hacerlo efectivo. En la Constitución del 91, los señores constituyentes plasmaron afortunadamente una serie de normas que son trascendentales y que plasman principios medulares de nuestro sistema jurídico. El artículo 1 de la Constitución declara que Colombia es un Estado social de derecho, y en un Estado social de derecho no solamente rigen las normas, sino que tiene que realizarse el derecho de cada uno y los derechos de todos. Ese es el sentido del Estado social de derecho. Es una Constitución democrática, participativa, pluralista, la de 1991, que está fundada en algo muy importante: el respeto de la dignidad humana. ¿Por qué es respetable la dignidad humana? Si vamos a las religiones, pues las religiones responderán que porque esa dignidad es una proyección de la respetabilidad y la dignidad de Dios. Bueno, es posible, y cada cual tiene su enfoque religioso. Pero mirándolo desde un punto de vista jurídico, tendríamos que decir que la dignidad humana es respetable porque en sí mismo el ser humano es un objetivo, es una finalidad, y no es un medio para servir a otras finalidades. El ser humano no es un esclavo, no es un siervo. Los esclavos, aquellos que en Egipto tenían que cargar las piedras para la construcción de las pirámides, pues no eran considerados, lo recordamos, personas. En el derecho romano tampoco eran considerados personas, no tenían una dignidad, o no la tenían la dignidad, pero no se la reconocían. Una Constitución como esta le reconoce la dignidad a todo ser humano, y consagraron nuestros constituyentes igualmente cuáles son las finalidades del Estado, entre ellas garantizar la efectividad de los principios
derechos y deberes consagrados en la Constitución, que no se conviertan en puras teorías. Aquí solemos proclamar una serie de verdades. Escuchen ustedes nada más a los señores candidatos presidenciales. Ni una sola persona más con hambre, ni un solo muerto más, ni una sola bala más, ni un solo niño más que muera. Teoría, no práctica, no realidad. Y lo que necesitamos es entender que se necesita garantizar la efectividad, que no estemos con las normas por allá lejanas y en la vida práctica no tengamos acceso ni a esos principios, ni a esos derechos, ni a esas libertades, ni a esas garantías. Y señala la norma del artículo segundo de la Constitución que entre los fines esenciales del Estado también está facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Y finalmente, ¿para qué están establecidas las autoridades públicas? Están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. ¿En qué? En su vida. ¿Estará garantizado eso en la realidad colombiana? Yo tengo mis dudas. En su honra, en sus bienes, en sus creencias, en sus derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y el artículo 5 de la Constitución plasma otro principio fundamental. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Luego vienen los derechos. Tenemos que hacer una clasificación de los derechos. El artículo 85 de la Constitución, que también es nuevo, pues introdujeron los señores constituyentes en el año 91, afortunadamente, para acabar con eso de que las normas constitucionales tenían que ser reglamentadas para poder ser efectivas. En el artículo 85 dijeron los constituyentes lo siguiente: son de aplicación inmediata, es decir, no necesitamos una ley que desarrolle estas normas, son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15 hasta el 40. Todos esos derechos. Ahí está el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la honra y el buen nombre, el derecho a la intimidad, el derecho de petición. Todos los derechos fundamentales están allí, son de aplicación inmediata. Basta que estén en la Constitución para poder yo ir a donde un juez en ejercicio de la acción de tutela, porque se desconfía a los jueces la preservación de los derechos fundamentales. Ahora ve uno que hay jueces, infortunadamente, que se lavan las manos rápidamente en relación con alguna demanda de tutela y con cualquier pretexto niegan para no entrar en la verificación de los hechos. Infortunadamente es así. Son de aplicación inmediata. Entonces, la inmediatez no es lo que ha venido diciendo esta jurisprudencia que yo criticaba, es al contrario. Es aplicación inmediata y acciones como la de tutela se consagran para que se protejan los derechos inmediatamente, porque son fundamentales. No para que yo presente inmediatamente la acción y si no la presento inmediatamente dentro de los 6 meses, entonces ya no tengo el derecho fundamental y me lo pueden proteger. Bueno, dentro de este conjunto de elementos tenemos que clasificar los derechos. Nuestra Constitución política plasma ante todo los derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Aquellos derechos inherentes a la dignidad de la persona humana. Mencionábamos algunos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal,
el derecho a la igualdad y a una igualdad real y efectiva, el derecho a la intimidad, la inviolabilidad de domicilio, el derecho de la libertad en su esencia, que es el que han denominado derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la honra y al buen nombre, en fin, los que se denominan derechos fundamentales son los más cercanos a la dignidad de la persona humana. Y hay una normita que es la del artículo 94 de la Constitución. Son dos normas muy importantes que ustedes deben tener en cuenta, que son el artículo 94, que señala, y así lo hace también una norma de la Constitución norteamericana, que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Vale decir, yo tengo el derecho. Ese derecho está ligado a la dignidad del ser humano, pero de pronto la Constitución no lo plasmó. ¿Pueden los jueces, especialmente la Corte Constitucional, deducir que hay un derecho fundamental que no esté expresamente previsto aquí? Sí, y esta norma lo está diciendo. Y la Corte Constitucional ha desarrollado esto, por ejemplo, en temas como el derecho a la salud. Al principio dijo, el derecho a la salud no es un derecho fundamental, sino es un derecho que está ligado íntimamente al derecho a la vida, pero es derecho fundamental solamente cuando se demuestre la conexidad entre el derecho a la salud y el derecho a la vida. Después ya la Corte fue modificando su posición y hoy el desarrollo de este artículo 94 dice: el derecho a la salud es de suyo, un derecho fundamental y se puede defender mediante la acción de tutela. Hay muchos a quienes no les gusta esa idea, ¿no? Y entonces dicen hay que reformar para que solamente los derechos fundamentales sean protegidos por acción de tutela. Sí, pero ¿cuáles son los derechos fundamentales? Al comienzo, recién expedida la Constitución, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia dijeron: solo son fundamentales los que están bajo el título derechos fundamentales. Miremos el título y sacamos la conclusión de cuáles son los derechos. ¿El título de qué? Del capítulo correspondiente. Y ustedes van allá cuando comienza esa enunciación desde el artículo 11 y se encuentran con que en efecto dice de los derechos fundamentales, 11 a 41 artículos. Decían Consejo de Estado y Corte Suprema: esos son los únicos que se pueden proteger por la vía de la acción de tutela. Vino la Corte Constitucional, me correspondió el honor de ser ponente en ese caso. Hicimos el análisis y dijimos no, porque hay otros derechos fundamentales que no están precisamente allí entre los artículos 11 y 41, porque nada más hay un ejemplo a la mano, artículo 44 de la Constitución, está por fuera de esa enunciación, por fuera de ese título, y dice que son derechos fundamentales de los niños, nada menos: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, etcétera. Y señala que la familia, la sociedad y el Estado tienen obligación de proteger al niño, y más aún en la parte final del artículo 44 se declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. ¿Cómo que eso no puede ser protegido mediante la acción de tutela? ¿Cómo así que no es fundamental a pesar de que dice que es fundamental? Ah, no, porque no está dentro del título. No. La Corte Constitucional dijo: no está dentro del título, porque además estos epígrafes que dicen de los derechos, las garantías, los deberes, capítulo 1, los derechos fundamentales, eso no fue aprobado por la constituyente como tal, sino que hubo
un empastelamiento, se dice, doctor Ariel, al final, y eso lo tuvieron que llevar al Instituto Cano y Cuervo, y por eso cuando los constituyentes el 4 de julio de 1991 firmaron un montón de papeles en blanco, dijo el secretario, el doctor Jacobo Pérez Escobar, que han firmado un montón de papeles en blanco. Solo el 7 de julio de 1991 se divulgó ya el texto inicial de la Constitución, por lo cual la Constitución del 86 no dejó de regir el 4, sino el 7, cuando comenzó a regir por haber sido publicada en la Constitución del 91. Después hubo fe de erratas y se publicaron 3 o 4 nuevas versiones con algunos artículos que se habían olvidado, etcétera, pero la Constitución en realidad, y así lo dijo la Corte, comenzó a regir el 7 de julio de 1991. Pues todo esto tiene que ver con el tema relacionado con los derechos fundamentales, que repito son los derechos básicos, los derechos esenciales, los que están vinculados íntimamente a la dignidad del ser humano. Y hay otro artículo de gran trascendencia, que es el artículo 93. Ustedes han oído hablar del bloque de constitucionalidad. ¿Qué es eso del bloque de constitucionalidad? Según el artículo 93 de la Constitución, y esto lo ignoraba por completo el orden jurídico precedente, a pesar de que en Colombia, o para los colombianos, no eran nuevos los tratados internacionales, y menos aún los tratados internacionales sobre derechos humanos. El Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derecho Internacional el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros tratados sobre derechos habían sido celebrados por Colombia, y ahí habían sido ratificados los tratados internacionales, pero para los jueces era como si no existieran. Eso estaba como en otro mundo. Todos los tratados internacionales no tenían ninguna importancia. Yo tenía que mencionar la norma legal en la que estuviera un derecho para que se hiciera valer ese derecho. Y los derechos, aquello que estaba consagrado como derecho en los tratados internacionales, no tenía ninguna importancia entre nosotros. En la Constitución del 91 se dijo, artículo 93, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos, ahí hay una equivocación en el término, ¿no? Porque no es el Congreso el que ratifica los tratados. El que ratifica los tratados es el presidente de la República. El Congreso aprueba mediante ley el tratado internacional, y el presidente de la República, jefe de Estado, como tal, ratifica el tratado internacional, bien sea mediante el depósito de instrumentos o bien sea mediante el canje de notas. Bueno, eso lo saben ustedes por el derecho internacional. El artículo 93, en fin, destaca que los tratados y convenios internacionales, digamos, aprobados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, inclusive en los estados de excepción, en el estado de guerra, en el estado de conmoción interior, en el estado de emergencia económica, social, por calamidad pública o ecológica. De todas maneras, no se pueden restringir ni limitar los derechos fundamentales. Prevalecen en el orden interno. ¿Y dónde están esos derechos? Allá en los tratados internacionales. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Por eso es tan importante para Colombia hoy, por ejemplo, el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de Naciones Unidas, que es el que creó la Corte Penal Internacional.
y tenemos un cúmulo de tratados sobre derechos humanos que Colombia tiene que respetar. Y observen ustedes, se interpretan inclusive los derechos que aquí se consagran en la Constitución de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia. Y la Corte Constitucional, como ya lo había hecho el Tribunal francés, y como lo han hecho otros tribunales constitucionales, sacó adelante el concepto de bloque de constitucionalidad, que implica una integración entre todas esas normas de los tratados internacionales sobre derechos humanos y las normas de derecho interno. Entonces, del bloque de constitucionalidad, y por eso se denomina bloque, se integran normas de los tratados ratificados por Colombia sobre derechos humanos, sentencias o decisiones de tribunales internacionales sobre casos específicos de vulneraciones de los derechos fundamentales, disposiciones constitucionales sobre los derechos, disposiciones de orden legal sobre los derechos, doctrina de la Corte Constitucional. Todo eso se integra en un solo bloque. Y la Corte Constitucional ha dicho en numerosas sentencias que ese bloque de constitucionalidad es vinculante para la misma Corte cuando haga análisis de la exequibilidad o inexequibilidad de una norma. Cuando confronte una norma con la Constitución, debe ver que esa norma no contradiga los principios del bloque de constitucionalidad, de tal manera que el bloque de constitucionalidad es trascendental para la defensa efectiva de la Constitución, que corre a cargo de la Corte, tanto en el control abstracto de constitucionalidad, cuando cualquier ciudadano puede presentar demanda de inconstitucionalidad ante la Corte contra una ley, contra un decreto con fuerza de ley, inclusive contra una reforma de la Constitución, por considerar que o bien está sustituyendo la Constitución o porque vulnera los procedimientos para su aprobación. En cualquiera de esos casos, el ciudadano común y corriente puede plantear a la Corte, y la Corte tiene que decidir si esa norma es constitucional o inconstitucional, y tendrá que hacer la confrontación también, depende de la materia, con el bloque de constitucionalidad. Lo propio en el caso de la revisión eventual que adelanta la Corte sobre los fallos de tutela. La Corte puede seleccionar aquellos casos de los muchos que le llegan, porque como ustedes lo saben, tanto las sentencias de primera instancia que no han sido impugnadas como las sentencias de segunda instancia, cuando hay impugnación, deben llegar a la Corte Constitucional para su eventual decisión de revisarlas o no revisarlas, y si la Corte las selecciona, se abre un proceso en la Corte Constitucional que viene primordialmente a verificar si el tribunal o el juzgado correspondiente acertó en la definición del derecho, en la protección del derecho, en el contenido mismo de las reglas constitucionales sobre los derechos, o si por el contrario se equivocó, y entonces corregirá. No es tan importante para verificar el caso de Pedro Pérez, no, eso ya se quedó en la instancia. La función de la Corte es la de revisar la sentencia para saber si la sentencia se ajusta no solo a la Constitución, sino al bloque de constitucionalidad, a la doctrina constitucional que la misma Corte traza, en fin, y sobre esa base del paradigma, porque toma el caso como un ejemplo y se pronuncia sobre la manera en que actuaron los jueces o tribunales para concluir la Corte finalmente. Bueno, como se equivocó el juez, entonces yo ahora sí entro y dispongo en relación con este caso. Son formas de cristalizar esos principios y fundamentos constitucionales, tanto del preámbulo como del articulado de la Constitución. Y allí tenemos, para referirme al tema que tocaba el doctor Paolo Lugari, un principio fundamental del artículo 8º de la Constitución, que tiene que ver también con los derechos, que es el de la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
culturales y naturales de la nación, lo cual se desarrolla con posterioridad en disposiciones como los artículos 79, 80, 81. En el 79 todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, ojalá lo escuchen aquí en la capital, y fomentar la educación para el logro de estos fines. El artículo 80, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Asimismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. Este es uno de los derechos del segundo tipo al que me refiero. El primero es el de los fundamentales. El segundo tipo de derechos que está plasmado en la Constitución es los derechos colectivos y del ambiente. Aquí está uno de ellos, pero hay otros derechos colectivos. Está la seguridad, está la salubridad pública, por supuesto el ambiente, está la moralidad administrativa, derechos que afectan, porque son difusos, eso no afectan a una persona específicamente como los fundamentales, sino que afectan a toda la colectividad. Y así como la acción de tutela está para defender los derechos fundamentales, las acciones populares están contempladas para la defensa de los derechos colectivos. Pero también existen y están plasmados en la Constitución los derechos políticos. Artículo 40 de la Constitución, toda persona tiene derecho a participar, dice la Carta Política, en la conformación. Toda persona del periodo sobre la base de la ciudadanía tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y para hacer efectivo ese derecho es que puede tomar parte en elecciones, en plebiscitos, en referendos, en consultas populares, puede presentar acciones públicas, puede constituir partidos y movimientos políticos, puede revocar el mandato de los elegidos, puede tener iniciativa en las corporaciones públicas, en fin. Y están los derechos que podríamos denominar derechos específicos de las personas protegidos por las leyes, el derecho de propiedad, todos los derechos reales que conocen ustedes por el Código Civil están también, y cada uno tiene su forma específica de protección. Este conjunto de derechos y de prerrogativas que tiene el ciudadano y las garantías respectivas frente a las libertades públicas vienen a conformar todo un conjunto que la Constitución Política de 1991 ha desarrollado específicamente a través de las sentencias de la Corte Constitucional. Y aquí quiero manifestar, la Corte Constitucional puede haberse equivocado muchas veces, yo creo que se ha equivocado. Lo decíamos cuando tenía el honor de ser magistrado de la Corte, muchas veces en salvamentos, en aclaraciones de voto, manifesté, no estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte. Y con posterioridad pues también he criticado algunos fallos de la Corte, pero debo decir, lo que ha hecho la Corte Constitucional, y no por gestión propia, sino la de mis colegas y la de nuestros sucesores, es trascendental para la democracia colombiana. Yo no sería partidario de modificar ese sistema de control de constitucionalidad que tenemos. Quizá habrá que introducir una reforma a la administración de justicia porque hay una verdadera crisis. Ese sería tema para otra conferencia, pero eso tiene que ver más con las personas específicas y concretas
que con las instituciones. Aquí se tiende a confundir muchas veces a la persona, al magistrado o al congresista o al ministro con la institución correspondiente. Entonces, si hay corrupción en el gobierno, entonces vamos a acabar con la presidencia de la República, o si hay corrupción en el Congreso, ¿acabamos con el Congreso? No. Las instituciones tienen que ser protegidas y ese debe ser uno de los principios orientadores de nuestra democracia. Y lo digo aquí en una universidad como la Republicana, cuyo nombre precisamente evoca esa forma de organización del Estado colombiano, el sistema republicano, el sistema democrático de gobierno, que es al que nos acogemos y que tenemos que defender mediante la preservación de los valores y de los principios y postulados que la Constitución de 1991 consagró. Muchas gracias. Quiero preguntarle al auditorio si hay preguntas para el doctor José Gregorio. Vamos a ver el interés de los estudiantes republicanos. Empecemos por acá. El doctor Ariel decía que una mujer, que las mujeres se arriesgaban. A ver. Buenas noches. Bueno, la pregunta, primero que todo tendríamos que articular las dos ponencias. Y pues trayendo a colación este tema del ambiente y el tema de todo lo que son los derechos constitucionales, yo preguntaría cuál sería el mecanismo más idóneo, no solo para esperar a que el ciudadano de a pie o la comunidad venga a hacer valer esos derechos, cuál sería ese mecanismo idóneo para capacitar a las personas, si es que el ciudadano de a pie ni siquiera tiene la diferenciación de conceptos básicos como forestar, reforestar o deforestar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es una pregunta muy importante, porque de nada sirve que las normas estén allí plasmadas, como decíamos antes, y que sean lejanas al ciudadano. Afortunadamente, la Constitución del 91 ha logrado producir en el seno de la sociedad colombiana un fenómeno en virtud del cual el hombre común y corriente, sea el ciudadano, la persona, hasta los niños, como que se ha compenetrado con el sentido general de la Constitución, sabe que puede defender sus derechos. En fin, por eso la explosión de demandas de tutela en temas como la salud, por ejemplo, ¿no? Es un sistema que realmente sí debería ser objeto de las mayores reformas, porque es un sistema que no está garantizando absolutamente nada para la salud y la vida de los colombianos. Pero bueno, se ha apropiado el ciudadano, pero sin embargo falta mucha divulgación, mucha divulgación. Había un programa de televisión que se denominaba La Tutela. Lo transmitieron durante los primeros años, recuerdo, 1992, 1993 y quizá a comienzos del 94. Ese programa era muy sincronizado y lo que hacían los productores del programa era dirigirse a la Corte Constitucional, nos entrevistaban a los magistrados y nosotros exponíamos el sentido de cada uno de los derechos que la Corte iba reconociendo. Recuerdo que el primero de ellos fue relacionado con los chepitos. Los chepitos eran unos señores que se ponían unos sombreros todos peligrosos de copa y unos vestidos como si fuera la noche general, y la señora debía algo, le debía a alguien. Entonces el acreedor mandaba a los chepitos con unos maletines terribles que decían deudora amorosa, y a la señora se le plantaban al frente en su oficina, la perseguían hasta la casa, se sentaban frente a la casa. Si la señora se subía a un bus, el chepito se subía al bus y estaba mostrando el maletín,
una tortura, ¿no? Y una violación de los derechos humanos. La Corte Constitucional, en una de sus primeras sentencias, acabó con los chepitos. Ya no hay, afortunadamente. Pero se divulgaba, se divulgaba. Entonces exponíamos nosotros cuáles eran, a medida que fuimos seleccionando tutelas, hicimos como un mosaico, y entonces decíamos derecho a la vida, tal caso, derecho a la integridad personal, tal otro caso, derecho a la igualdad, tal otro caso, y lo exponíamos. Pues quitaron el programa, que porque eso iba a representar una explosión, que iba a haber muchas acciones de tutela, y les parecía mal. Y a veces uno ve a funcionarios diciendo, ¿por qué tantas tutelas en materia de salud? No deberías... El artículo 41 de la Constitución dice lo siguiente: en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Y pues eso no se cumple adecuadamente. Y muchas veces se encuentra uno que más bien se distorsiona en muchos medios de comunicación los principios constitucionales. Lo invitan a uno a veces a un programa radial y le dicen que se va a hablar de cierto tema que tiene que ver con la Constitución, y cuando uno comienza a explicarlo, de pronto el periodista le dice, pero doctor, no nos metamos en el tema jurídico, como quien dice, eso es muy aburrido, eso no le va a gustar a la gente, y entonces la divulgación no se produce. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que la respuesta es aplicar el artículo 41 de la Constitución. El Ministerio de Educación, el Ministerio de las TICs, que antes se denominaba de Comunicaciones, el Ministerio del Interior, varias de las instituciones estatales deberían hacer un esfuerzo, el Instituto de Bienestar Familiar, etcétera, por divulgar las normas constitucionales. Los particulares, aquí tenemos a uno, el doctor Ariel Armel, y he tenido la oportunidad, gracias a su invitación, de participar en varios programas del Boletín del Consumidor. Esa es una divulgación que se hace, y una divulgación muy importante de particulares, pero por mandato legal, ¿no es cierto? La ley la que establece, y ahí se hace un esfuerzo de divulgación, y es un esfuerzo muy importante, pero de pronto todavía no es suficiente desde el punto de vista del Estado. Y todas las instituciones privadas, las universidades, los colegios, en fin, sí debería divulgarse más la Constitución, pero no podemos tampoco decir que la divulgación sea completamente nula, porque aquí, repito, tenemos ejemplos de muy buena divulgación de los principios constitucionales. Y este evento también, doctora. Muchísimas gracias por él. Hay dos preguntas más. A la universidad, muchísimas gracias por este importante espacio, con personas tan reconocidas para nosotros, como el doctor Ariel, que nos lo recuerda desde nuestra época de niñez, y el doctor José Gregorio. Doctor José Gregorio, usted hoy nos ha expuesto que a través de su vida constitucional, y hoy lo expone fielmente, la defensa de lo que fue la Constitución del año 91. En esta época electoral hay personas, candidatos presidenciales, que nos proponen incluso la derogación de la misma. Lo primero que voy a hacer cuando sea presidente es cambiar o convocar a una nueva constitución. Ese realmente sería la forma para acabar ese terrible cáncer que tiene la sociedad colombiana y el mundo, que es la corrupción. Usted que incluso, doctor, no sé si me equivoque, ha sido candidato vicepresidencial, ¿por qué ese afán de la política de acabar las instituciones cuando también quiere ser parte de ellas? Muchas gracias.
Bueno, otra pregunta de la mayor trascendencia. A la Constitución colombiana le han introducido hasta este momento, porque todavía siguen aprobando actos legislativos en el Congreso, reformatorios de la Constitución, 45 reformas desde 1991. 45. En el año, en lo más reciente, en el 2011 introdujeron 6 reformas constitucionales. Ahora en el 2016 una, en el 2017 5 y en el 2018 ya llevamos una reforma constitucional. Karl Loewenstein, seguramente ustedes lo conocen por sus lecturas de teoría del Estado, autor alemán, hablaba del sentimiento constitucional, dando a entender que entre el ciudadano común y corriente, entre el pueblo, que es realmente el beneficiario de la vigencia de las instituciones, y la Constitución, se genera una relación y un sentimiento. Eso implica que la Constitución debe arraigarse y debe estabilizarse y debe tener oportunidad, si ustedes me permiten decirlo, de regir, oportunidad de regir. Pero aquí las normas no tienen la oportunidad de regir, las constitucionales, porque cada gobierno quiere pasar a la historia por una reforma constitucional. En el Congreso aprueban las reformas sin siquiera mirar qué queda en el contexto, sin que haya un hilo conductor entre lo que se aprueba de nuevo y lo que venía, y por eso encontramos unas terribles contradicciones. Hay inclusive disposiciones muy mal redactadas, otras que son contradictorias entre sí, y ahora con esta normatividad que han aprobado las carreras en virtud del denominado fast track o procedimiento abreviado, pues sí que tenemos muchas reformas a la Constitución que no han sido suficientemente estudiadas. Yo creo que el problema de Colombia no está tanto en la Constitución, por el contrario, la Constitución lo que ha hecho es venir a regular las relaciones, a hacer valer los derechos, a establecer restricciones al ejercicio del poder, en fin. Es posible que, por ejemplo, en temas como la administración de justicia se requiera introducir algunas disposiciones que no vengan a sustituir la Constitución, pero sí a precisar. Por ejemplo, hay normas constitucionales que dan lugar a que los magistrados de las corporaciones tengan que estar preparando ternas o eligiendo a funcionarios. Es una tarea distinta de la que le correspondería normalmente a un juez, y los magistrados deben dedicarse a la función jurisdiccional y nada más. También debe pensarse en una reordenación de muchos puntos con miras a evitar la corrupción, pero lo que les decía al final de la intervención es que el problema aquí, más que de normas, más que de disposiciones especialmente constitucionales, es de personas, de seres humanos, porque con las mismas normas que hay hoy vigentes en materia, por ejemplo, de actividad en las Cortes, pasaron por las altas corporaciones juristas eximios, muy importantes, el doctor José Alejandro Bonivento, el doctor Carlos Gaviria Díaz, el doctor Eduardo Cifuentes, bueno, juristas muy buenos, muy honestos, muy capaces, muy comprometidos con su función. Y después hay aparecen algunos otros que no son fieles a ese principio, pero son las personas. Hay desde luego que establecer algunos sistemas de control y sobre todo hay que aplicar las normas vigentes, porque, pues, digámonos la verdad, en este momento hay una gran tendencia a la impunidad, y entonces con la forma como funciona la comisión de acusaciones, que nunca llega a ninguna parte porque todo lo politiza, ¿no? Y ciertos fueros, pues
se diluyen y se diluyen y se diluyen las responsabilidades y al final todo se queda en veremos, en las investigaciones exhaustivas, ¿no? Y en que a tal persona le caerá todo el peso de la ley, dice, de una bomba de esas que inflan los niños, ese es el peso de la ley. No, tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Eso lo tienen a cargo procurador, contralor, fiscal, jueces, por supuesto el gobierno, los gobiernos departamentales, los gobiernos locales, cristalizar las normas que hay. Yo no soy partidario, sinceramente, de que esta Constitución, que puede tener contradicciones, que es demasiado extensa, que ha sido reformada tantas veces, pero es la Constitución colombiana al fin y al cabo, venir nosotros a seguir modificándola, a manosearla como la han venido manoseando en todos estos años, y vamos a seguir manoseándola para que nada sea realidad, para que todo se quede en las puras declaraciones. Yo sinceramente no soy partidario. Buenas noches, doctora Yolima, felicitaciones por el foro, a toda la mesa, cordial saludo. De acuerdo a su ponencia, doctor Hernández, como que se genera cierta controversia entre lo que dice la Constitución y le toca a los magistrados, a través de jurisprudencia, prácticamente legislar. Mi pregunta es, ¿cree usted que a corto tiempo es necesario la creación de una codificación procesal constitucional? Es que la codificación está hecha. Lo que podríamos llamar, si usted me admite la expresión, el Código Constitucional, no es otro que la Constitución. Pero creo que su pregunta apunta a algo muy importante que hemos venido denunciando. Con la proliferación de normas que se han venido aprobando en forma desordenada, hay un momento en el que uno no sabe hasta dónde llega la Constitución. Las constituciones no tienen que ser disposiciones que entren al detalle. Para eso, para llegar al detalle, tendría que actuar el gobierno, el Congreso, los jueces. Mire usted, le traigo varios ejemplos. El artículo 53 de la Constitución del 91 ya cumple 27 años. ¿No? Este artículo 93 dice, 83, perdón, de la Constitución, señala lo siguiente, que las actuaciones de particulares de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, y permanentemente se profieren disposiciones que van en contra de ese principio. Pero además hay otra disposición, que es el 53 de la misma Carta Política de 1991, que señala que el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales, ahí están. Los ha desarrollado la Corte Constitucional. El Congreso no ha dictado el Estatuto del Trabajo y el Congreso o los gobiernos no han presentado proyectos de Estatuto del Trabajo. Y estamos sin Estatuto del Trabajo. Todavía estamos con el Código Sustantivo del Trabajo de los años 50, allá del gobierno del general Rojas Pinilla. Estamos con eso. ¿Quién ha venido adaptando todo para hacerlo vigente junto a o al lado de la Constitución o dentro de la Constitución? La Corte Constitucional. Pero se han proferido tal cantidad de normas que deberían ser objeto de la ley o de sentencias judiciales y que están en la Constitución, que nos perdemos en este mundo. Aquí estoy viendo el artículo 48 de la Constitución, es el que habla de la seguridad social, y en el año 2005
introdujeron, estas son 3 páginas de la Constitución para regular en la Constitución lo relativo a las pensiones, al régimen de pensiones que ahora quieren proponer que tenga uno que estar ya la persona para morir para que tenga derecho a la pensión, ¿no? Y que la van a aumentar, cada 5 años van a subir esa edad, según la última propuesta. Eso lo van a meter en la Constitución. Dictaron todas estas normas dentro del artículo 48. Las constituciones no son para eso, no son para el detalle. Las constituciones deberían ser, como es la Constitución norteamericana, la Constitución norteamericana que viene de 1787, la Constitución de Filadelfia, tiene muy pocos artículos, muy pocos. ¿Quién ha desarrollado el articulado constitucional? El Congreso norteamericano mediante leyes y, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia, que dice la última palabra en cuanto al alcance de cada una de las normas. Y no hay necesidad de tanta palabrería. Nosotros tenemos una Constitución de 380 artículos permanentes, pero que se han ido abultando, se han ido agrandando a medida que se introducen las reformas, y hoy por hoy, pues esa Constitución es inmensa, cada vez tiene, ya va la 39 edición aquí de leyes, 39 edición. Estamos esperando la 40 porque esta ya está desactualizada, que salió la semana pasada, ya se desactualizó, y así por el estilo. Entonces entiendo su pregunta en el sentido de que sería bueno que trabajara alguna comisión para, no para modificar la Constitución, sino para hacer un compendio que realmente responda a lo esencial de una Constitución, y yo estaría de acuerdo. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo quiero dar un agradecimiento enorme, primero lógicamente al doctor Ariel, al doctor José Gregorio y al profesor Pablo por habernos acompañado el día de hoy, pero también a ustedes, a mis estudiantes, a mis egresados, que amablemente acudieron al llamado que se les hizo. Esta es la manera de aprender, la academia, y es de ustedes, solamente de ustedes, cuando se disponen a acudir a un evento que los enriquece en conocimiento, y lo que decía el doctor José Gregorio, primero como personas y luego como profesionales. Espero les haya quedado muchísimo para su vida profesional y sobre todo para su vida personal.